לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Este Shabbat tiene un agregado especial. Por un lado, es el inicio del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, traducido formalmente como y llamó o Levítico, dado que en él se incluyen todas las directrices alrededor del culto religioso, de las ofrendas que debían ofrecerse en el mismo santuario que terminamos de leer su construcción e inauguración próximamente en la semana anterior. O sea que hay una continuidad que no es una continuación histórica nada más, sino que además es el compendio de los diferentes tipos de ofrendas y sacrificios que se realizarían en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Ya en años anteriores los invito a que busquen en el año pasado, que habíamos hablado incluso del recorrido que había tenido el tabernáculo en geografía y en historia, y nos daba la pauta de cómo había sido esa movilización hasta que fue construido el templo y fueron suspendidos por completo los sacrificios fuera del templo. Esto por un lado. Por el otro, este Shabbat tiene un apellido que es Shabbat Zahor. Como es sabido, siempre el Shabbat previo a la festividad de Purim hacemos un recordatorio de uno de los preceptos de hacer, de cumplir positivamente, que es recordar lo que le hizo el pueblo de Amalek a los Yehudim a la salida de Mitzrayim. Ahí, para aquellos que se preguntan qué tiene que ver Zahor con Purim, sabemos que aquel que en sus comienzos, en el albor del recorrido del pueblo judío hacia la tierra prometida, salió a atacar al pueblo de Israel, es el antecesor y el antecedente del mismísimo Hamán, Agagí. Sabemos que Agag era el rey de Amalek en el momento que el rey Saúl había sido ordenado de destruir a todo el pueblo de Amalek, dejó vivo al rey y de él descendió Hamán. Y tenemos aquí entonces dos temas que bien podríamos desarrollar en esta entrega del Shabbat previo a Purim, pero me voy a permitir en este instante hacer una reflexión, ya que debemos seguir respetando las preguntas de nuestros seguidores, de nuestros oyentes y aquellos que nos acompañan en los cursos, que preguntan qué pasaría si hoy se construye el Bet HaMikdash, si realmente volveríamos a hacer sacrificios tal como enseña el libro de Vaikra. Y es una pregunta no fácil,
muy profunda, pero la respuesta, más allá de lo que uno pueda opinar, que también lo haremos porque nunca le quitamos el cuerpo a ninguno de los temas, la Torá trae un libro entero acerca de los sacrificios. Es que los sacrificios existían y hasta hoy existen. Vamos a ver que siguen habiendo agrupaciones o sectas que toman el sacrificio, los rituales de la matanza de animales como una forma de servir a algunas deidades o ídolos o fuerzas misteriosas que cada una de estas líneas de pensamiento y de religiones ocultas mantienen. Y hay una pregunta: ¿qué culpa tienen los animalitos que deben expiar por las faltas o en agradecimiento de nuestras propias acciones? Si hoy se construyese el Bet HaMikdash, ¿sería de alguna forma un centro del ritual sangriento de los sacrificios? ¿O sería como una gran sinagoga en la cual elevaríamos solamente plegarias? Y debo decir y debo reconocer que hay grandes maestros que no ponen en duda que así debe ser, que se espera incluso tenemos hoy en la tierra de Israel algunas instituciones, instancias de centros de estudio en Yeshivot que están preparando Kohanim, sacerdotes, con sus vestimentas, con sus elementos, con todos los utensilios que en caso de inaugurarse el templo ya estarían prontos y prestos para la realización de los korbanot. Que bien se ha explicado de paso, Korban tiene varias acepciones en el hebreo. Una de ellas es sacrificio, otra de ellas es víctima, y una tercera viene también de la palabra de acercamiento. Y tal vez la que más se acerque al objetivo primordial que tiene un Korban, en el cual el animal, en muchos casos, es ofrendado para expiar faltas. Ya más adelante hablaremos. Llegó otra pregunta, quiero decirle al compañero que le envió, nos llamó telefónicamente para que a ver si podíamos tratar las diferencias entre los diferentes tipos de korbanot. Lo haremos en semanas posteriores. Si en realidad volveríamos a ese rito con los sacerdotes en el templo, o seguiríamos el culto como lo hemos hecho durante decenios, milenios, fuera de la tierra de Israel. Como dije, es muy difícil arrancar las hojas del libro y creer que esto no va a ocurrir, pero al margen de que allá hay algunos que están preparados, uno se imagina hoy los movimientos que existen, ¿no es cierto?, de Salvemos a las Ballenas, Greenpeace, o las cámaras de todos los canales de televisión enfocando el monte del templo y diciendo que el pueblo de Israel reanuda un rito milenario, sanguinario. Tal vez nos acusen de esto, pero de alguna manera la Torá afronta el tipo de culto que había en aquellos días. A diferencia de los países vecinos de entonces, que de alguna manera algunos siguen cometiendo las mismas barbaridades, en aquel momento se sacrificaban seres humanos.
a los hijos. Hoy nos lo vemos horrorizado eso, pero si hojeamos las páginas de los diarios, de los periódicos, seguimos por internet el devenir del accionar de ciertos grupos terroristas, vamos a ver que hoy siguen sacrificando seres humanos a sus propios hijos para que tengan un lugar en el mundo venidero. La Torá no le escapa, no le quita el cuerpo a eso y restringió ese tipo de accionar y lo circunscribió al mundo de los animales, que en realidad no eran todo tipo de animales, eran animales de corral, animales que estaban en la cercanía y que por supuesto en su gran mayoría de todos los sacrificios que se hacían, luego ellos se utilizaban y se ingerían, parte se daba a los sacerdotes, partes comían también los familiares, toda la familia, o sea que existía un rito, y ya lo explicamos una vez, que la matanza judía, el rito, el ritual, la forma en que se sacrificaba a los animales, no era una forma bestial, no era una forma sanguinaria, se tenía en cuenta que el animal no debía sufrir. Vamos a ver las leyes del kashrut, aquellos que son shohatim, que son los matarifes, aquellos que se encargan de matar de una manera kasher a los animales, tienen que tener un cuchillo súper afilado, tienen que hacer revisar el cuchillo que no tenga ninguna mella para que el animal no sufra. Y la idea principal de estos korbanot eran para que cuando el hombre observe lo que le ocurre a estas bestias de corral, por cierto, pueda pensar de qué manera puede él mismo, si no enmienda su camino, su recorrido, qué es lo que puede llegar, lo alenu, a ocurrirnos a nosotros mismos. Esto con respecto a los korbanot. Con respecto a Purim, tenemos la próxima semana, tenemos jornadas de alegría plena y suprema, tenemos el ayuno de Esther, hay 4 preceptos básicos de Purim, los vamos a recordar, que también fue otra de las preguntas. Estamos hoy haciendo un mix para tratar de responder las inquietudes de todos ustedes. Hay 4 mitzvot, la primera que tenemos en realidad de Purim propiamente, porque hoy ya desde ya Shabbat Zahor, tenemos que hay que recordar a Amalek, ya la semana pasada Mahrizim al Ashkalim, ya hay 4 semanas que son específicas alrededor de Purim y previas a Pesach, que se juntaba antes de Purim el dinero para hacer los sacrificios cotidianos y diarios. El ayuno de Esther es un ayuno de los llamados cortos, que comienza por la madrugada y termina al anochecer. Fuera de Israel y en los lugares que no son amurallados, apenas termina el ayuno, comienza Purim. No así en las ciudades que tienen muralla, por ejemplo Jerusalén, que Purim no se celebra apenas termina el ayuno de Esther, sino el día posterior. Y vamos a ver entonces que los días de alegría, esperemos que haya tranquilidad en Eretz Israel, son días propicios para que nuestros enemigos quieran aprovechar la salida, el jolgorio a los niños en las calles disfrazados para hacer desmanes dentro de la sociedad. Esta es la primera mitzvah, que es el Ta'anit. Después tenemos Kriyat Megillah, que es la lectura de la Megilat Esther obligatoria. Nosotros, Baruch Hashem, hemos tenido un curso ya las últimas semanas vía Skype para aquellos que se han sumado a nuestra propuesta educativa y hemos estudiado a fondo. Ya terminamos en estas próximas horas el libro de Esther. Hay que leerlo a la noche y a la mañana. Es obligatorio tanto para los hombres y para las mujeres. Si bien es una mitzvah que depende del tiempo y en todas las demás las mujeres están exentas, en esta situación, por haber sido testigos y partícipes del milagro de Purim, las mujeres deben participar con una memoria activa de esta realidad. La alegría
no es propia y no es del todo positiva si no se comparte. Por lo tanto, hay que ayudar Matanot Le'Evionim, hay que darle regalos a los pobres, Mishloach Manot Ish Le'Reu, enviar comidas, por lo menos 2 a gente. Es preferible no enviar, hacer intercambios, sino enviar si sabemos que hay alguna persona que tal vez nos recibe, tratar de preparar un pequeño paquete, una bandejita con algunos dulces, algunas masitas, algunas galletas, se puede incorporar alguna gaseosa, una cerveza, cumplimos con esa mitzvah también. No es mitzvah disfrazarse, pero ya vamos a ir, y hay que entregar mahatzita shekel, que es el tamaño de medio shekel, que a cada una de las comunidades, los maestros, los rabinos, los dirigentes comunitarios instruirán. ¿Y por qué nos disfrazamos? Dice el Hatam Sofer, un gran sabio, se llama Hatam por su libro que escribió, Hidushei Torat Moshe, vivió en Hungría, en el centro de Europa, en la época que arrasaba la emancipación en la parte de Alemania, norte de Francia. El Hatam Sofer dijo que nos disfrazamos no para escondernos, porque también el nombre de Esther viene de esconderse y algunos creen que viene por ahí la cosa, y dice no, porque hay veces que hay mitzvot, por ejemplo la de ayudar al prójimo, en la cual la persona que recibe se puede sentir avergonzada. Entonces, en la fiesta de Purim nos tapamos el rostro para que el que recibe no sienta vergüenza de aquel que le está dando, porque es muy difícil para aquel que extiende la mano o recibe una dádiva por su condición económica. Es así entonces que nos aprestamos a la festividad de Purim. Y por último dejé el recuerdo de la Seudat Mitzvah, que esta es la gran mitzvah también familiar, alrededor de una mesa con nuestros hijos. Está permitido beber un poquitito más, ad de lo yadá, hasta que la persona pueda confundir en bendecir al malvado y maldecir al justo. Hasta ahí hay que frenar. Purim, la fiesta de la alegría, es una fiesta que hay que celebrar, pero hay que tomar muy en serio. Shabbat Shalom y Hag Purim Sameach. ישמר השבת, אל ישמרני